Los zoológicos existieron desde siempre, de alguna manera. Eran pequeños zoológicos que los tenían los reyes, los nobles. Eran como manifestaciones de poder o de vocación colonialista. Demostraban con las fieras que tenían de otras latitudes. Pero en realidad lo podían observar muy poca gente. En este primer representación vemos un bajo relieve en donde está un león liberado de su caja, donde fue transportado a la corte de Asurbanipal, rey de Asiria, entre 668 y 627 a.C. Y se ve que la representación es bastante certera. Lo que no es correcto es la escala. Se ve un león de una dimensión mucho más grande en comparación con la de una persona que se ve abriendo la jaula y que se encuentra en la parte superior. En consecuencia, la gente común no tenía idea acabada de cómo eran los animales salvajes, especialmente los animales que son hoy estrellas en los zoológicos provenientes de África o de Asia. Eran totalmente desconocidos, aunque en las cruzadas, por ejemplo, hubo un regalo de este elefante a Luis IX de Francia cuando regresó de las cruzadas, y por lo tanto el dibujo es bastante certero. Ni siquiera los manuales de zoología tenían dibujos certeros de los animales, porque en realidad nunca habían sido vistos y los zoólogos se basaban en relatos de la gente. Estos dibujo es de un libro lombardo de 1440 que se encuentra en la British Library y en donde se ve un elefante que notamos que es elefante por trompa y con colmillos, pero en todo lo demás difiere absolutamente el aspecto del animal. Tampoco este otro animal de un manual de zoología de Edward Topsell de 1658. El libro se llama The History of Four-Footed Beasts and Serpents, muy divulgado, y se ve un elefante bastante más parecido, pero de cualquier manera se nota esas orejas que no tienen nada que ver. En fin, no es un elefante como se lo ve en la realidad. De el mismo libro de Topsell se ve la lucha entre un cocodrilo y un hipopótamo, lucha que habían visto exploradores repetidas veces en el África, pero al ser narrados estaban totalmente cambiados, no solo el aspecto de los animales, sino también y muy especialmente la escala. Hay que pensar que estamos hablando de libros científicos. En este otro dibujo se ve la lucha de un rinoceronte y un elefante. Es un dibujo de 1605 de un manual de Antonio Tempesta, y en donde son muy claras las analogías con otros dibujos previos, pero la distancia con la realidad de estos animales. Dado que la zoología estaba impresa, estaba un poco basada en relatos, los animales que existían se mezclaban con algunos que nunca existieron, como esta serie que vemos allí de Merian Matthaus, grabado del siglo XVII aproximadamente. Es una impresión suiza del 1600. Vemos en este otro caso una jirafa, en donde básicamente cuando se lo ve en comparación con la persona que está al lado hay una diferencia de escala notable. El animal en un caso se lo ve con manchas y con cuernos, en otro caso sin manchas. Es presumiblemente variantes que pensaban que eran macho y hembra, como se ve por el pene de la jirafa que está más a la derecha. Se suponía en principio que la jirafa, ese extraño animal de cuello tan largo, era una mezcla de
leopardo o descendiente de la cruza de leopardo con camello, por lo cual aún hoy el nombre científico continúa siendo Camelopardis. Y camelopardo era el nombre con el que se conocían a las jirafas. Pero vemos en este dibujo ya una jirafa mucho más aproximada a la realidad, con la correcta escala en comparación con el hombre. Esta jirafa fue un obsequio del sultán de Egipto a Lorenzo de Médicis en 1487. Pero el dibujo de jirafas de la época más divulgado es el transporte de la jirafa en 1828 al zoológico de Schönbrunn. El zoológico de Schönbrunn fue un zoológico 100 años antes de una tipología en algo similar a la que después, en la vuelta del siglo XVIII al XIX, se instalaron en casi todas las capitales. Este dibujo muy bueno, con una jirafa en la escala adecuada, de un detalle preciosista, se ve que fue muy divulgado y se ve que impresionó también al segundo director del zoológico argentino, Clemente Onelli, y cuando llevó espectacularmente de su traílla a la jirafa del puerto hasta el zoológico de Palermo. Los antiguos zoológicos había dos tipologías principales. Uno que eran las menageries. Las menageries eran lugares donde se exhibían los animales en jaulas como si fueran cuadros u obras de arte, uno al lado del otro. Algunas eran ambulantes. Esta es la menagerie del Exeter Change de Londres, que era una institución parecida al zoológico de Stellingen de Hagenbeck. Cazaba animales con métodos incruentos y después eran vendidos a los distintos zoológicos. Vemos acá otra menagerie ambulante. Esta era de otro cazador, Herman van Hagen, en un dibujo de 1833 de Johann Höckle. Pero otros zoológicos eran distintos. Tenían los animales todos juntos porque los animales cazados con métodos incruentos y sobre todo de los nacidos en cautiverio, descendientes de esos animales cazados, eran en general animales mansos a los que el hombre les acostumbraba a dar su alimentación, con lo cual estaban en esos otros zoológicos sueltos y todos juntos. Este dibujo es una publicidad de Ámsterdam de 1751, en donde se ve una colección de animales salvajes. Estarían todos juntos, seguramente no de la manera esta. Este es un dibujo que seguramente no obedece exactamente a la realidad. Otra representación es el Zoo de Bruselas de 1851. Como se ve, también los animales están más o menos sueltos o accesibles al ser humano como para ser tocados o alimentados, etcétera, etcétera. El Zoo de Breslau es esta otra representación donde se ve también la gente caminando junto a los animales. Otros zoológicos, como el zoológico de Berna, tenía los animales también sueltos, pero en una especie de gran foso, con lo cual no estaban exactamente juntos a los seres humanos, pero sí muchos animales de distintas variedades sueltos en ese mismo foso. Esta otra es una representación del zoológico de Versalles. Como se ve, hay un edificio central y está dividido en corrales donde se encuentran animales compatibles. Es muy interesante porque empieza a ser una tipología que después se va a desarrollar. Este es un zoológico de 1715 que al principio, como el de Schönbrunn, eran zoológicos para la realeza, pero que después se abrieron al público. En esta otra representación se ve
el mismo edificio central en una mejor representación y los animales en los distintos corrales. Ahora, si se mira con atención el edificio, se va a ver que el zoológico de Viena tiene un edificio muy similar, central, con una disposición parecida. Sucede que eran tipologías de la arquitectura de Beaux-Arts que se repetía y aparentemente esta era una variante de edificio central del zoológico. Ese efecto de tipologías que se repiten se puede ver claramente en el caso de la Leonera, del pabellón de fieras de Breslau, Polonia, de 1876, o sea, es anterior al de Buenos Aires, que es de aproximadamente 1900, pero que se ve que tiene similitudes extremas. Seguramente no fue una copia uno del otro, sino más bien ambos representaciones de tipologías Beaux-Arts. Pero el zoológico más extraordinario y que marcó una tendencia que después se repitió en todas las ciudades del mundo, las principales capitales, fue el de Stellingen. Stellingen queda muy cerca de Hamburgo, un puerto que servía como lugar de distribución de las fieras que cazaba una dinastía de cazadores. Hubo 3 Hagenbeck dedicados a ese menester, y que tenía un portal escultórico con representaciones de animales y muy ampuloso, que sirvió de ejemplo a posteriores zoológicos del mundo. Esta foto es del día de la apertura, el 7 de mayo de 1907. Y en esta representación lo vemos al Carl Hagenbeck vestido como de costumbre, con su sombrero blanco o de colores claros, que estuvo muchas veces en la Argentina porque proveyó de la dotación primera de animales y además participó en la organización de la extraordinaria exposición del centenario en 1910. Hagenbeck era un cazador, como ya hemos dicho, que apresaba a fieras con métodos incruentos, y de esta manera eran factibles de entregar en perfectas condiciones físicas a los distintos zoológicos. Pero al mismo tiempo era un gran publicitario. Vemos ahora un carro de la casa Hagenbeck, publicidad de su zoológico y de su venta de animales. Hay que reconocer que era una cosa muy novedosa, una compañía muy organizada, con viajantes en todo el mundo, como la de Hagenbeck. Y esta es una caricatura humorística en donde representando a los viajantes de la casa Hagenbeck, que viene con distintos animales para vender, porque a instancias de Carlos Pellegrini es que se genera el zoológico de Buenos Aires. En Europa se estaban instalando casi por la misma época los zoológicos del Jardin d'Acclimatation de París, el zoológico, el Tiergarten de Berlín, el zoológico del Regent Park en Londres, el de Filadelfia en Estados Unidos, todos que los proveía Carl Hagenbeck. Carlos Pellegrini escribe a Sarmiento explicándole que en las grandes capitales se estaban generando estos espacios científicos y de entretenimiento denominados jardines zoológicos, y que una capital en progreso como Buenos Aires no podía dejar de tenerlo. Le dijo que además tenía contactos con el gran proveedor de estos animales, que inmediatamente dotaría al zoológico de una fauna interesante, y se refería a Hagenbeck, cosa a la que Sarmiento inmediatamente accedió. En esta foto se ve cómo
Hagenbeck conseguía de los animales tranquilidad como para trasladarlos. Acá vemos en el puerto de Hamburgo cómo se traslada un elefante. Y en la siguiente representación vemos un elefante enfermo en 1874, seguramente sufría de pododermatitis crónica, que es la misma enfermedad de la elefanta pelusa que murió hace poco tiempo en el zoológico de La Plata. Acá vemos el sistema de poleas con el cual se levanta al elefante y se permite que no apoye sobre sus piernas en tren de curarlos. Se ve acá una publicidad de la empresa de Carl Hagenbeck, en donde se ve que es grande la variedad de animales a las que se dedica, que no solo fieras salvajes de zoológico, sino también a animales domésticos. Es muy interesante la leyenda donde dice: los muchos centenares de cabezas de ganado bovino y demás animales entregados por mí durante los últimos años o por mí expedidos, llegaron todos vivos y en excelente estado al punto de destino. Hay que pensar que esto es una propaganda del año 1900, en donde ya estaban experimentados sistemas de traslado de animales que resultaron efectivos y también formas de manejo de los animales como los que tienen los interiores de nuestro zoológico palermitano, hoy devenido ecoparque. En esta otra fotografía se ve un tigre que está entregando a un comprador en 1907 y se denota la mansedumbre de este animal al que se lo hace posar sobre un pedestal. Pero la realidad es que los animales en cautiverio se vuelven en general animales mansos. Uno ve que los cuidadores de los zoológicos entran a darles el alimento y son muy escasos los casos en que son atacados. Acá vemos un cuidador de un peligrosísimo oso Kodiak en el zoológico de Bronx, en donde se advierte que no existe ningún temor de este animal. Pero Hagenbeck no era el único comerciante. El Exeter Exchange funcionó de 1800 a 1828, había sido un antecesor de Hagenbeck, si bien sus sistemas eran menos sofisticados. Hay acá una publicidad del señor Pitcock, que era el dueño del Exeter Exchange posteriormente y que tenía una menagerie ambulante que se dedicaba a muchos animales y muy especialmente a los animales monstruosos, como se ve una vaca o un toro con dos cabezas. Eso era particularmente valioso porque la gente no conocía la fauna, pero mucho menos los monstruos de la fauna. En esta representación vemos una de las jaulas que eran habituales en los primeros años de los zoológicos de Hagenbeck. Representaciones en general, fantasías de arquitecturas asiáticas, a veces africanas, que solían ser de habitaciones de la gente del lugar de origen de los animales, pero no eran moradas de animales, sino moradas de personas y aún de dioses, por ejemplo, como en el caso del elefantiario del zoológico de Palermo, que es como una fantasía inspirada en un templo hindú. Y vemos acá nuevamente la vista de entrada del parque de Stellingen. Es interesante analizarla porque después
esta tipología de dos torres entre las cuales se genera un espacio para un portón de reja se repite en los demás zoológicos de Europa. Vemos acá la entrada del zoológico de Berlín, particularmente interesante, muy ampulosa, y está montado el pórtico principal sobre dos elefantes que se alcanzan a ver. Esta otra representación es el zoológico de Roma, que al segundo director del zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli, le gustaba sobremanera, y que también tiene dos masas edificadas y en el medio un portón de rejas. Todos estos zoológicos son más o menos contemporáneos. Y acá este es el zoológico de Sydney, y en donde se ve que además entre las dos torres hay como otra pequeña sobretorre en donde se encontraban las oficinas administrativas y el director del zoológico. Más modesta es la entrada del zoológico de Amberes, que son las dos torres que contienen también las boleterías, y en la parte superior representaciones de animales. Es también interesante el zoológico de Filadelfia, en donde tienen las torres más alejadas y una reja altamente trabajada con muchas esculturas animalistas. Este es el zoológico de Lisboa, en donde es un poco más elemental la composición de dos torres y la reja en el medio. El siguiente es el zoológico de París, el Jardin d'Acclimatation, en donde se ven más separadas los dos volúmenes construidos y una reja más extendida en el centro. El siguiente es el zoológico de Filadelfia, de notable en algunas construcciones parecido con nuestro zoológico palermitano. Vemos en las dos torres de la entrada ciertas similitudes con la Casa Bagley, por ejemplo, o el pabellón original de los ciervos. Ahora bien, este zoológico en la actualidad, que hubiera sido muy interesante y no destruido por las bombas como veremos después con los zoológicos de Europa, ha sido un zoológico progresista que siempre se fue actualizando en los sistemas de exhibición, con lo cual se generaron, por ejemplo, estas puentes de animales. Al no poderse extender el espacio por estar flanqueado por caminos, agrandó con terrenos enfrente a través de las calles, con lo cual se da este espectáculo en donde hay una especie de juego de animales en donde frecuentemente transitan por encima de los paseantes, siendo esto una atracción del zoológico, pero que obviamente desvirtúa la parte patrimonial que hoy detenta, por ejemplo, el zoológico de Buenos Aires. En el zoológico de Buenos Aires, la tipología original de una manera más modesta se muestra en la entrada desde la calle, desde la avenida Libertador. No así en la entrada tal vez principal, que es la de Plaza Italia, porque existían ya unos arcos del triunfo marcando la entrada a los jardines de Palermo, y se intentó seguir ese modelo con algunas variantes. Esta es la variante elegida en épocas cercanas a su inauguración, como se ve por la vestimenta de la gente. Claro que después fueron demolidas las entradas a los jardines de Palermo, instalándose allí la avenida Sarmiento. En todos estos zoológicos, durante y sobre todo de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que eran espacios que muchos de ellos que habían quedado vacíos porque los animales eran considerados amoral mantenerlos en las hambrunas de las grandes capitales durante la guerra. Se instalaron allí baterías antiaéreas, como se ve en esta fotografía de Berlín de comienzos de la
Segunda Guerra Mundial, para defender las ciudades, porque habían quedado en el medio de las ciudades. Los zoológicos originalmente se habían instalado en la periferia y después el avance urbano, la expansión urbana de fines de siglo, de la vuelta de alrededor de 1900, habían hecho que quedaran en el medio de las ciudades, servían como lugares para instalar las defensas antiaéreas de las ciudades. Y por lo tanto, en todos los casos, y cuando digo todos me refiero absolutamente todos, fueron bombardeados. Algunos para seguir con el de Berlín, como este, vemos el estado en 1943 con los elefantes muertos. Este fue otro bombardeo del mismo lugar, Berlín, donde todavía había elefantes y que después, como se ve en la próxima foto, ayudan a la reconstrucción. En las siguientes fotos se observa este fenómeno. Pero ya en la Primera Guerra Mundial se retiran los animales del zoológico junto con algunas instituciones. Esto es en el zoológico de Sheffield, que obviamente fue bombardeado, algo en la primera y definitivamente borrado del mapa en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, por una suma de casualidades que narraremos, el zoológico de Buenos Aires quedó preservado. En realidad, el zoológico de Buenos Aires es el segundo zoológico, porque el primer zoológico, dirigido por el científico Carlos Berg, era una prolongación del zoológico muy rudimentario de animales locales que figuraba en la casona de Rosas, que se encontraba enfrente donde está el zoológico actual, cruzando la avenida del Libertador. Era una zona pantanosa, tal como se ve en estas fotos, y donde estaba erigida la casona de Rosas. Pero junto con la casona de Rosas, como se ve en este dibujo, había unos recintos que eran utilizados para alojar animales. Me refiero a animales locales como el ñandú, yaguareté, jabalíes, pumas. Y al mismo tiempo hubo un incesante trabajo de transformar los pantanos en canales. Pero después del famoso 3 de febrero, de la batalla de Caseros, fue confiscado todo el terreno, dando lugar a los jardines de Palermo. Y este es el acceso por la calle Sarmiento, la casona que albergó al primer zoológico dirigido por Carlos Berg, y posteriormente fue trasladado a la vereda de enfrente, ya el zoológico definitivo con animales de todos tipos. Finalmente termina siendo esta casona sede del Colegio Militar, se mejoran las canalizaciones. Ahora, como se ve en este dibujo, que parece mucho más antiguo, pero que es de 1878, se ve el Colegio Militar y sobre el lado derecho el que dice Camino a la Recoleta, y dice hoy Avenida Alvear, y hoy sería Avenida Libertador, fue Avenida Alvear, y se ve donde está el zoológico, del otro lado de la calle, dice Antiguo Lago. En realidad no era un lago, sino un bañado. Eran tierras bastante inapropiadas, hubo que hacer trabajos importantes para poderlas utilizar. Y finalmente hubo un relleno importante de tierra extraída del subterráneo de la línea A, que no hecho en túnel como los posteriores, sino en trincheras que fueron tapadas, y a medida que se iba sacando la tierra de esas trincheras, se la llevaba al zoológico de Buenos Aires.